Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Gloria Patricia Valle. Gloria Patricia, ¿cómo estás? Bien, profe, mil gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, sí, señora. Estamos esperando si se unen más compañeritos para iniciar la formación. Vale, profe, gracias. Vale. Juan, ¿cómo estás? Juan Caicedo. ¿Cómo te ha ido? Ay, abandonó la clase, Juan. Bueno, entonces vamos a esperar un minutico más y empezamos. No las voy a dejar esperando porque no podemos castigar a los puntuales, ¿verdad? Bueno, un momentito. Ok, chicas, entonces empecemos. Buenas tardes, aprendizas a este proceso de formación. Les voy a proyectar pantalla para que de una vez podamos iniciar este proceso formativo. ¿Les parece? De acuerdo, profe. Sí, señora. Ok, un momentito. Por favor, me indican si estoy proyectando pantalla. Sí, sí, señora, ya. Bueno, ok, chicas, entonces, aprendices, bienvenidos todos a este proceso de formación. El Centro de Comercio y Servicio les da nuevamente la bienvenida. Les habla su instructora Claudia Murcia Cedeño. Pertenezco al área de comunicaciones. Para esta oportunidad tengo la dicha de poderles socializar, compartir, impartir y evaluar la competencia de comunicación. La competencia 240201500 eh, consiste en promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza de los contextos laborales y sociales. Eh, el resultado de aprendizaje que vamos a desarrollar en este momento consiste en desarrollar procesos comunicativos eficaces, asertivos, dentro de los criterios de la racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdo a la construcción colectiva del conocimiento y resolución de problemas de carácter productivo y social. Entonces, aprendices, este es la competencia y el resultado a desarrollar. Para el desarrollo de esta formación el día de hoy, 19 de junio del año 2021, presentamos la Agenda Aprendices. La agenda entonces, para el trabajo conmigo y para la entrega del taller, es importante que ustedes realicen apuntes personales de toda la clase. Como muchos de ustedes no asisten en este momento, es importante que descarguen la grabación de esta clase y realicen los apuntes personales. Los apuntes los pueden hacer directamente en Word o si están en su dispositivo celular, pueden buscar una hoja, una agenda, un lapicero, un lápiz para que empecemos a desarrollar esta competencia.
Esta competencia habla del proceso comunicativo, el proceso de habilidades en desarrollo de comunicación lectoescritoras. Por tanto, es importante que generemos apuntes. Puede tomar pantallazos, pero los pantallazos son mis apuntes. Las diapositivas son los apuntes del instructor. Por tanto, usted puede hacer uso de los pantallazos, pero debe escribir el qué es que entendió, cómo se desarrolló y cuál fue la explicación que se dio en el desarrollo de la clase. Los apuntes son necesarios para adjuntarlos, para pegarlos, anexarlos y remitirlos al taller que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Quedó claro, aprendizas? Sí, señora. Claro, profe. Por tanto, me devuelvo para que ustedes puedan escribir o tomar nota de cuál es la competencia y cuál es el resultado de aprendizaje que vamos a trabajar según la guía 7. La guía 7 que corresponde a, entre el desarrollo que se está haciendo, corresponde a la competencia de comunicación. Entonces, recapitulamos. Competencia, promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás, con la naturaleza de los contextos laborales y sociales. Por tanto, vamos a trabajar únicamente el resultado de aprendizaje 05, que es desarrollar, por favor, cerramos micrófono. Gracias. Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de los criterios racionales que posibilitan la convivencia. Entonces, para que nos conectemos en la misma línea, este es la competencia y resultado de aprendizaje que está implícito en la guía 7. Este documento también se los voy a agregar o se los voy a colgar en la plataforma Territorio, pero también queda incluido en la grabación que ustedes muy seguramente van a descargar y conocer y ver y escuchar de la clase de hoy. Veníamos diciendo que la agenda del 19 de junio está el saludo, el activador cognitivo, la reflexión, los compromisos, más puntualmente de la actividad de aprendizaje 7, evidencia 3, taller habilidades para una buena comunicación. Les voy a dejar un momento para que puedan escribir. Ok, continuamos entonces. Vamos a hacer la reflexión. Un momentico que están timbrando. Permítame un momento. Joana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? Joana ya la había saludado. Sí, 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 señora. Buenas sí, tardes. hola. Mira, no entró la persona que estaba timbrando. Entran y salen inmediatamente. Ok, continuamos entonces explicando. Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, continuamos entonces en el desarrollo de la agenda. Vamos en la reflexión, frase de reflexión. Para hoy tenemos la felicidad es el significado y el propósito de la vida. Es el fin de la existencia humana. Aristóteles. Entonces, la invitación de hoy, aprendices, es a insertar en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, el valor de la felicidad. La felicidad no significa tener poder, no significa tener fama, no significa tener dinero. La felicidad es un significado de positivismo, tiene que ver con la existencia del ser humano. No vale la pena ir por ahí amargados, tristes, aburridos,
cuando una de nuestras responsabilidades es ser felices. ¿Sí? Entonces, la invitación es a tener en cuenta esta frase de reflexión. ¿Quién alzó la mano, por favor? Bueno, continuamos entonces en el desarrollo de la agenda. La agenda habla de la reflexión y el activador cognitivo. Vamos a mirar el activador cognitivo un momento. El activador cognitivo consiste en lo siguiente. Es un video, vamos a escucharlo y a observarlo. Por favor, me indican si lo están viendo. Si lo estás viendo, por favor, me indican. Sí está proyectado, pero aún no ha empezado. Ok, entonces sí lo estamos viendo. Vamos a ver si se escucha. ¿Sí lo escuchan? Sí, señora. Ok, Paula lee pues permítanme, constantemente. iniciamos. Bueno, el activador cognitivo tiene que ver con efectos de la lectura, un proceso muy importante para el desarrollo de la comunicación. Prestemos atención, por favor. Efectos de la lectura. Paula lee constantemente. Por lo tanto, su capacidad de análisis es más profunda. Gracias a esto, ella puede resolver problemas con mayor facilidad. Por otro lado, Ángel no lee muy seguido. Por esta razón, comprender ciertas situaciones problemáticas se le dificulta, ya que no ha entrenado su capacidad de análisis. Debido a que Paula le gusta leer todo el tiempo, las ideas que necesita para escribir surgen con rapidez y son creativas. A diferencia de Paula, Ángel se demora mucho en pensar sobre lo que debe escribir, y cuando por fin logra redactar algo, sus ideas no son muy buenas. Debido a la lectura, Paula habla con claridad, conoce muchas palabras y sabe de otras culturas. Por el contrario, a Ángel no le gusta hablar mucho, porque las otras personas no entienden todo lo que dice. Paula y Ángel ejemplifican los efectos de la lectura, los cuales son: la lectura desarrolla procesos analíticos, la creatividad y la imaginación. La lectura mejora la concentración y el proceso de aprendizaje. La lectura amplía los conocimientos culturales, el vocabulario y el sentido crítico. La lectura mejora los procesos comunicativos. Bueno, chicas, ¿qué podemos decir, aprendices, de este activador cognitivo? ¿Qué dice Alejandra, Joana? Podemos socializar en este proceso comunicativo con muchísimo gusto. Joana, ¿qué nos puedes compartir del video? Pues que en ocasiones no todos tenemos como la misma retención a las cosas. Hay algunas personas que aprendemos más rápidos que otras y captamos más la información y asimismo pues la proyectamos. Pero no quiere decir que no tengamos la habilidad de hacer las cosas. Pero aquí en este punto es la importancia de la lectura, ¿cierto? ¿Qué podemos decir entonces del video? De esos procesos lectores en que afianza en la vida del ser humano. Alejandra o Sharon. Sharon, bueno, acaba de llegar. ¿Cómo está, Sharon? ¿Cómo te ha ido? Bueno, chicos, qué preocupante es que ustedes no participen o que no se comuniquen. Eso es muy importante en el proceso de desarrollo de esta competencia.
Alejandra, que nos puedes participar del video. Estamos en el activador. Alejandra, sí, por favor, alzaste la mano, compañerita, gracias. Con mucho gusto. Profe, el video trata acerca de las capacidades que adquirimos cuando practicamos la lectura, que es la capacidad de análisis, la rapidez y la creatividad con la que podemos comunicarnos, escribir, crear frases. Nos da la posibilidad de conocer culturas y claridad con algunas palabras. Ok, muchas gracias. Y también debemos tener en cuenta que el efecto de la lectura permite al ser humano adquirir mayor vocabulario, ese vocabulario que es esencial y fundamental a la hora de escribir o a la hora de hablar o tener un proceso de alguna situación discursiva, ¿no? Cuando precedimos una reunión de trabajo. Entonces, la lectura es esencial y fundamental para enriquecer esas habilidades comunicativas, ¿verdad? Entonces, el activador de inicio de esta formación tiene que ver con la importancia de leer e incentivar la lectura para que se incremente nuestras habilidades verbales. Bueno, ok, muchas gracias. Vamos a continuar con con la agenda. ¿Sí están viendo, aprendices? Sí, señora. Gracias. Bueno, ok, entonces ya hicimos el activador cognitivo, la reflexión. Permítame, están timbrando. Ok, entonces continuamos con el proceso de la agenda. Vámonos entonces a los compromisos de la guía 7 y a la evidencia 3, taller habilidades para una buena comunicación. Entonces, para el desarrollo de la actividad, se recomienda hacer la actividad en el siguiente orden. Prestemos atención. Bueno, aprendices, entonces la fecha del 19 al 20 de junio para remitir la evidencia desarrollada. Ya les cuento cuál es la evidencia que deben desarrollar y por favor lo deben hacer en el orden como se indica en este momento. Van a realizar una portada. Primero, portada. En esa portada, bueno, insistimos que la fecha es del 19 al 20 de junio para remitir la evidencia y revisarla con la lista de verificación y emitir juicio evaluativo. Entonces, primero lo van a organizar de la siguiente manera. La portada, le van a colocar fecha, la fecha de hoy. Le van a colocar el nombre de la competencia y el nombre del resultado de aprendizaje, ¿sí? Además, van a colocar cuál es el tema o la actividad que estamos tratando en este momento o en esta clase. Estamos tratando la actividad 7, evidencia 3, taller de habilidades para una buena comunicación. Elaborado por favor, aquí coloca su nombre, su documento de identidad o su tarjeta de identidad, el número, por favor. Presentado a instructora Claudia Murcia Cedeño, que en este momento les está atendiendo, para el SENA Regional Tolima, Centro de Comercio y Servicios. Entonces, esta es la portada que deben elaborar para la entrega del trabajo. Este documento se le va a entregar a uno de ustedes en este momento para que lo pueda compartir en su grupo de WhatsApp o en sus correos electrónicos. Igual tendré la oportunidad de subirlo a la plataforma Territorio para que sepan cuál es el orden
que deben elaborar la evidencia y está aquí en la grabación de la clase. Segundo punto, los apuntes de la clase. Como les había explicado, van a colocar todos los apuntes de la clase. Si desean, incluyen los pantallazos, pero debe explicar eh, qué significa o qué quiere decir en ese pantallazo. Tercer punto, el desarrollo de la actividad 7. De la actividad 7, evidencia 3, taller de habilidades de una buena comunicación. Como cuarto punto, entonces está la participación de un canal de YouTube que se llama Al Día con la Formación SENA. Esto, en este canal también se va a colgar eh, la grabación de la clase para que ustedes puedan ingresar y puedan hacer sus comentarios. Para la actividad 4 se está pidiendo un pantallazo de la participación en el canal. ¿Qué van a hacer? Ingresan al YouTube, eh, ver y escuchar el activador cognitivo, efectos de la lectura, y también van a hacer su comentario de la clase de hoy. Dejan su comentario y toman el pantallazo. Obviamente se deben suscribir y desarrollan la actividad. Listo. Entonces, aquí podemos decir que es fin de la actividad. ¿Quedó claro, aprendices? Para el orden de la entrega de la evidencia. ¿Alguna pregunta, por favor? Es claro, profe. Ok, muchísimas gracias. Después de luz verde de definir que quedó claro, nos vamos a continuar explicando la agenda de trabajo. Bien, entonces, aprendices, esta es la portada del taller 7, la evidencia 3, habilidades para una buena comunicación. La idea es entonces que ustedes encuentren un ambiente dinamizado y adecuado para fortalecer esta competencia que es un compromiso de todos, ¿no? Es una responsabilidad tener una buena comunicación. Las habilidades comunicativas se consideran como herramientas esenciales en la vida del ser humano. Entonces, vamos a participar de esta actividad. Este documento se encuentra colgado en la plataforma Territorio. Aquí les estamos proyectando un pantallazo. La idea, aprendices, entonces, es desarrollar esta evidencia que pues es muy importante para el desarrollo de la actividad. En la plataforma Territorium se encuentra previamente el material denominado comunicación asertiva. Este es el pantallazo o la imagen de ese documento. En el material de apoyo se encuentra la introducción y el material de estudio de la comunicación y se llama comunicación asertiva. Eh, La actividad 3 se va a evaluar con un instrumento que ustedes ya conocen. Este documento identifica como lista de verificación cómo ustedes desarrollaron la actividad. Ahora más adelante vamos a conocer este instrumento para que ustedes tengan claridad cuáles son los puntos que se van a evaluar. Entonces, muy importante entender que dentro del documento y en la explicación se encuentran los elementos esenciales para el proceso de una buena comunicación. Entre esos elementos está el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código. Está la forma por clases, está auditiva, visual y táctil. Las habilidades nuestras son fundamentales para comunicarnos bien. Escuchar es esencial para entender y que se tenga ese feedback de comunicación asertiva. Y es posible, dentro del proceso de la comunicación, la observación juega un papel muy importante en el proceso comunicativo, así como conocer el mundo a través de nuestras manos. Entonces, por eso se habla de auditiva, visual y táctil.
Hay entonces en la comunicación unas características. Dentro de estas características es el cómo. Ser exitosos, tener unas buenas claves, ser afectivos y eficientes a la hora de comunicarnos cordialmente. Hay unos niveles dentro del proceso comunicativo que son interpersonales, intrapersonales. A esto se refiere cuando son grupales, masivos, personales o en su defecto tiene que ver con el desarrollo de interacción en las organizaciones donde vamos a trabajar. Entonces, fundamental la habilidad de la escucha. Escuchar es esencial a la hora de comprender, a la hora de analizar y a la hora de responder esos mensajes emitidos por el receptor y obviamente lo desarrollado por el emisor. En este orden de ideas podemos manifestar que la comunicación se define como la comunicación activa, inherente y por tanto se relaciona con la naturaleza humana. La naturaleza humana como elemento significativo. Debemos tener en cuenta que la comunicación es esencial en la vida del ser humano. Tenemos como seres humanos la ventaja de comunicarnos y si lo hacemos de manera efectiva, pues tenemos mayor posibilidad de fluir considerablemente a la hora de hablar o desarrollar algún aspecto relacionado con factores fundamentales en la comunicación. Entonces, la dinámica de la comunicación es posible gracias al intercambio de información y obviamente esos intercambios tienen que ver con unos niveles, con unos posicionamientos, además del comportamiento comunicacional de cada una de las personas. Ahí entonces hablamos de alguien, que alguien dice algo a través de un canal, a través de alguien, y la idea es buscar algún efecto determinado. A eso le llamamos función variable o sociales de las personas, ¿no? Que cumplen un rol importante en el proceso comunicativo específico para definir una comunicación transitoria y obviamente esta comunicación tiene que ver con un núcleo especial, que es el mensaje. Ese núcleo de mensaje está asociado con unos elementos y esos elementos se relacionan con el emisor, el receptor, el mensaje, el código. Esos elementos del proceso de la comunicación, en este caso, el emisor es el que transmite el mensaje, el receptor es el que recibe el mensaje y el mensaje es el que se designa lo que se transmite y obviamente lo que el emisor desea compartir con el receptor. Este acto se refiere al proceso comunicativo, que utiliza un canal como medio físico o en el cual se circulan las señales desde el emisor hacia el receptor a través de unas ondas. Obviamente el código en este momento o en este ejemplo se considera como el signo esencial para transmitir el mensaje y el código es nuestra lengua castellana. Así pues, existen clases de comunicación. Tenemos dentro de los niveles de la comunicación, tenemos la comunicación interpersonal. Esta comunicación interpersonal eh, tiene lugar dentro del individuo, tiene lugar como acción de esa palabra hablada, ¿sí?
El emisor remite un mensaje al receptor y la idea es que ese mensaje sea claro, consistente y profundo, en donde se habla de consistencia en el sentido de que en ese momento se está ejerciendo el poder de la escucha. El poder de la escucha como significado, que significa entender, significa comprender, significa darle un sentido de responsabilidad verbal a la hora de comunicarnos y tener mayor capacidad. Cuando hablamos de niveles comunicacionales, también hacemos uso o debemos tener en cuenta la comunicación grupal. La comunicación grupal que tiene que ver con esa práctica de reunión de varias personas que transmiten o remiten mensajes con la idea de cumplir ciertas metas en el proceso de la comunicación verbal. Está también la comunicación masiva, que es la comunicación de difusión o de mensajes que obviamente recurren a un mecanismo, en este caso la tecnología, ¿cierto? Lo que es los medios comunicativos masivos, hoy en día está el Twitter, hoy en día tenemos el WhatsApp, hoy en día tenemos el correo electrónico y entre otros medios tecnológicos que permite la difusión masiva. Por otro lado, tenemos la comunicación organizacional que influye a través de los canales institucionales de la organización. Estos canales institucionales hacen que se tenga en cuenta toda esa comunicación vertical y horizontal que se maneja entre los grupos de trabajo. ¿Sí? Esa comunicación esencial que requiere de un proceso protocolario para poder interactuar con jefes de oficina, con los compañeros de igual nivel y con nuestros clientes. Y en todos estos medios comunicativos actúa la habilidad de la escucha. La habilidad de la escucha como, digamos, elemento efectivo y eficiente. Entonces, tenemos una pregunta que hacernos. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva y eficiente? Entonces dice que no hay una fórmula exacta. Aquí lo importante es ser conscientes de escuchar detenidamente al otro. La otra persona requiere de su atención y la atención se puntualiza cuando usted observa a la persona, cuando usted la está viendo frente a frente. No está bien, no es lógico y es eh, de situación de mal servicio cuando usted eh, atiende un cliente, pero también usted está al teléfono. Ese cliente que está parado frente a usted, ahí en ese mezanine, exige, requiere, necesita que usted lo vea, ¿sí? Usted no puede atender a ese cliente cuando está observando, tiene su mirada fija en otro lugar o está concentrado en la llamada que está recibiendo. Entonces, hay una fórmula especial y es identificar las características de la población objeto del mensaje. Si estamos al teléfono, atendamos al teléfono. Si estamos frente a nuestros clientes de forma presencial, atendamos a nuestros clientes de forma presencial. Entonces, hay que planear la estrategia de la comunicación, hay que clasificar las ideas antes de comunicarlas, hay que examinarlas en el propósito de la operación comunicacional. Y obviamente todos estos ambientes requieren de una característica especial y es el mensaje recibido. Entonces, importante mencionar que los mensajes requieren de una estructura y requieren de una reflexión de responsabilidad. Entonces, importante comunicarles que en la buena comunicación, en la comunicación efectiva, efectiva,
actúa habilidades importantes en el proceso. Entonces, definamos qué es la asertividad. La asertividad es una habilidad social, aprendices. Nosotros como seres sociales, 100%, todo el tiempo nos estamos expresando, todo el tiempo estamos opinando, deseamos, mantenemos emociones y por tanto hacemos que esas emociones no sean en lo posible manipuladas. En la asertividad se requiere la habilidad o el mecanismo o el valor del respeto. El respeto como elemento esencial y eje que proyecta la buena comunicación asertiva. Te respetas a ti mismo expresando tus emociones, deseos, opiniones con honestidad, sin alzar la voz. El que alza la voz o el que grita no tiene la total verdad, no tiene la atención de los demás. Entonces, eh, el respeto a los demás es importante para poder seguir teniendo empatía de unos buenos mensajes o comunicaciones a la hora de hablar con el otro. La comunicación asertiva entonces maneja 5 pilares esenciales. Entre esos 5 pilares esenciales está la opinión, está el pensamiento como referente lingüístico, está la escucha, la opinión, el mensaje, el pensamiento, el poder de la escucha, la interacción de buena empatía y el reconocimiento del yo. Primer punto, defiende tus opiniones. Siempre debemos ser honestos y hablar con respeto. No esperes que te lean la mente. Hablemos completo. Si tenemos que definir un concepto, tenemos que hablar de un referente, tenemos que dar una opinión o manifestar un proceso técnico, entonces lo importante es que lo hablemos con honestidad, con respeto y con confianza. Entonces, eh, todo lo que tengamos que decir, lo tenemos que decir con respeto y sobre todo enfatizando en una buena opinión. Escuchar a los demás. Todos tenemos opiniones de las cuales debemos aprender. Puedes tener la razón, pero la opinión de los otros también cuentan. Entonces, escuchar a los demás es la clave esencial de una buena comunicación. Tener empatía con los demás, ponernos en los zapatos y en la mirada del otro para que comprendamos que nuestra perspectiva es diferente a cómo piensan los demás, pero eso no significa que manejemos una mala comunicación. Hablar del yo. Cuando usted habla o necesita dar una explicación o una argumentación, hable solamente de usted, no hable pensando en los demás. Por ejemplo, nosotros, ¿cuáles nosotros? ¿Sí? A menos que usted sea vocero, a menos que usted sea representante de un grupo, de un gremio, de una organización, sí puede hablar en proceso eh, general. Entonces, importante definir que no podemos estar manifestando acciones que puedan afectar a los demás. Podemos hablar de las cosas, de los objetos, más no de la persona. Las personas no las podemos mencionar si estamos hablando de algunas situaciones relacionadas con ejemplos o detalles en específico. Entonces, la comunicación asertiva maneja estos 4 pilares que se definen también como niveles de comunicación efectivas. Eh, Definiciones importantes a la hora de poder gestionar una buena comunicación y definir la importancia de la gestión comunicacional.
Hay 5 claves importantes en la comunicación, aprendices, y para ello también se denotan el tema de la inteligencia emocional. La comunicación actúa a través de los medios comunicativos. Está entonces el efecto de la comunicación como herramienta esencial a la hora de comunicarnos. Entonces son situaciones psicológicas. Entre esos aspectos está enfrentar tus emociones, mantener la calma, leer señales, establecer límites y obviamente compartir sentimientos, si es el caso de que nos encontremos tristes, felices o en su defecto esas emociones son las claves para podernos comunicar bien. ¿Para qué sirven las técnicas de asertividad? Ser asertivo trae muchas ventajas y no solo a la hora de eh, tratar con personas tóxicas, sino también para que aumentemos nuestra autoestima, para que aseguremos nuestra tranquilidad, nuestra confianza y aumentar la seguridad. ¿Sí? Hay muchas personas que les da susto, les da temor hablar en público, ¿sí? No les gusta presentarse ante los demás, prefieren pasar desapercibidos. Entonces, las técnicas de comunicación permite hacer que las personas adquieran una autoestima favorable y adquieran seguridad y apropiación de sus palabras. Entonces, en este orden de ideas, podemos decir que el concepto es ser asertivo, se nace o se aprende. Se dice que no hay duda, la asertividad se aprende. La asertividad hace que las personas em, enfaticen o fortalezcan esas habilidades sociales, ese carisma que le permite desde la infancia y desde su proceso académico o laboral adquirir experiencia y poder madurar en sentido de equilibrio emocional. El énfasis psicológico tiene muchísimo que ver con esas habilidades sociales y comunicacionales que usted posee. Entonces, la asertividad se aprende, aprendices, se aprende de tal manera que cada día se pueda aunar e incentivar mayor esta herramienta. La comunicación entonces tiene que ver con varios aspectos. Entre estos aspectos está la opinión. Dice que es el aspecto claro del pensamiento, ya que cada uno de nosotros tiene ideales, tiene deseos de manifestar algo frente a alguna responsabilidad, hablar con la verdad, ¿sí? Entonces, quien habla todo el tiempo con mentiras o utiliza mentiras, pues de un momento a otro o en su defecto, esas mentiras se convierten en verdad. Entonces, la asertividad es hablar con respeto y con honestidad. Entonces, por otra parte, habíamos manifestado que no esperemos que nos lean la mente. Entonces, decidirnos a hablar claro y completo y de expresarnos de una manera puntual y responsable. Escuchar a los demás, todos necesitan ser escuchados. Escuchar al otro hace parte fundamental de la educación, no solamente la educación que hemos recibido en casa, sino también en todo ese eh, compendio de formación que se ha recibido desde nuestra infancia hasta hoy en día, que están haciendo su tecnólogo o su profesión en aras de ser más, digamos, activos y profesionales a la hora
desarrollar cualquier actividad, sea económica, social o laboral. Ser asertivo, entonces hay que tener unos tips. Ya habíamos dicho que se nace o se hace. Científicamente se ha comprobado que ser asertivo se aprende y se puede desarrollar estas habilidades blandas con los siguientes tips. Sentirse bien a la hora de explicar y ser racional. Saber decir no en el momento oportuno. La palabra no no es un pecado. Decir no es en muchas ocasiones fundamental eh, a la hora de manifestar asertividad. Ser simple y directo. Practicar la empatía. Eh, si te equivocas, no te disculpes. Hay muchas situaciones que necesitan y que exigen de nuestra equivocación para seguir aprendiendo y escalando peldaños. Utilizar el lenguaje corporal es esencial nuestro tono de voz. Entonces recuerde que nuestra comunicación está siendo articulada con el lenguaje no verbal que tiene que ver con todo ese lenguaje que manifiesta nuestro cuerpo o nuestros gestos. Evitar echarle la culpa a los demás. En este sentido, entonces debemos ser responsables cuando tenemos alguna situación que no hemos podido resolver. Conocer tus emociones. Si en la empresa, en tu trabajo, tu jefe te regaña frente a un cliente, lo importante aquí es el control de las emociones, no echar a llorar, ¿sí? Sencillamente podemos utilizar palabras asertivas para poder definir efectivamente qué es lo que necesita nuestro jefe o cuál fue la mejor manera para poder explicarle a ese cliente. Entonces, 10 consejos para ser una persona asertiva. Importante entonces reemplazar tus creencias irracionales. Trabaja tu autoconocimiento. Descubre que tenemos que dominar nuestro pensamiento. Esas emociones negativas tenemos que aislarlas. Esas emociones negativas tenemos que evitar que nos domine. Siempre debemos practicar la empatía, ¿sí? Si nos están preguntando algo, respondamos, ¿sí? Que necesitamos hacer alguna consulta, entonces piensa, imagina y responde asertivamente, empáticamente, con el control de las emociones. Ser concisos, vayamos al grano, no aumentemos tanto hilo para decir algo. Controla tu lenguaje no verbal. A veces decimos una cosa con nuestras palabras y nuestros gestos está diciendo otro. Está anulando todo ese positivismo que quizás estás diciendo con tus palabras. Importante entonces también definir que la buena asertividad o la buena comunicación tiene que ver con esas emociones de culpa. No permitas que esas emociones te utilicen como títere. La asertividad a veces implica ser razonables, ¿sí? Dejar de darse látigo o golpes por algo que pasó. Debemos comunicar nuestro punto de vista de forma clara, de forma oportuna y siempre utilizando la verdad absoluta. Importante entonces definir la asertividad cuando queremos decir no. Ese no sin culpa, ese no con honestidad y sin que nos manipulen, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, mm, mi pareja me dice que me va a dejar y me siento muy mal.
Y al sentirme mal, entonces lo chantajeo y lo manipulo. Y le digo, si tú me dejas, te haré esto o me haré aquello, ¿cierto? Entonces, evitar el chantaje y que podamos decir no libremente. Expresar nuestras opiniones con sentimiento, con empatía y pues obviamente a veces es difícil, pero esta técnica es fundamental para poder definir nuestra seguridad y nuestro sentido verbal. Eh, esta técnica permite evitar o tener límites contra las personas tóxicas. Las personas tóxicas hacen daño, las personas tóxicas manipulan, chantajean, suelen ser abusivas. Entonces, esto hace que eh, decir no sea la clave de una buena comunicación y de parar esa situación que en ese momento se está tornando situación de daño, ¿sí? Entonces debemos ser racionales y utilizar el término no. Personas de éxito son personas que desean el éxito para los otros, mantienen una lista de proyectos, hablan de ideas, aceptan el cambio, son agradecidos, leen diariamente, importante este concepto de la lectura, asumen responsabilidades y tienen el sentido del servicio, ayudan. Personas tóxicas son personas que critican negativamente, son personas que creen que todo lo merecen sin ningún esfuerzo, desean el fracaso para los demás, no tienen metas porque se copian de los demás, ocultan información y no hablan con la verdad o tienen verdades a medias, le temen al cambio y son personas que lamentablemente no tienen actitud de servicio, por tanto, estorban. Situaciones de comunicación no asertiva. Entonces, hay muchas situaciones que podemos enumerar, entre ellas, por ejemplo, si alguien se cuela o se mete en la cola del supermercado, me enfado, pero no digo nada y me daña todo el día, ¿cierto? Entonces, no. Cordialmente le podemos decir que la cola es más atrás, ¿sí? Mi jefe me pide que me quede 15 minutos más tarde para terminar un pedido. Necesito el trabajo, pero también necesito irme y me da pena o me da miedo decirle que no me puedo quedar. Entonces podemos explicar claramente el por qué no nos podemos quedar y manifestar nuestra situación. He pedido, digamos, en un restaurante un menú y en ese menú, pues la carne llegó como cruda o en ese entonces esa carne no me gusta comerla de esa manera, me gusta un poco más asada o cocinada, pero me da vergüenza llamar al mesero y decirle que por favor me la cambie o la hace más. Entonces me como esa carne y paso un día terrible porque no me gustó el almuerzo, eh, odio el restaurante y por tanto la comida me va a caer mal. Lo ideal sería entonces llamar al mesero y hacer la solicitud. A esto le llamamos buena comunicación asertiva y la utilización del término no. Me llama un operador que intenta cambiarme de compañía. Entonces me explica, me dice los planes, me dice los beneficios, me dice absolutamente todo y duro casi que 40 minutos al teléfono y me da pena decirle que no, que yo ya tengo eh, mi internet, que ya tengo todos esos servicios que pues ya, pues por ahora no los necesito. Entonces, de la pena que me da, de la poca comunicación asertiva que poseo, pues le hago perder casi que 40 minutos a esa persona, 60 o lo que sea, una hora,
cuando pues no soy un cliente que él pueda capturar. Entonces, la asertividad está en que le pueda decir claramente y sin tanto rodeo que ya tengo servicio, que muchas gracias. Mis amigos quieren ir a una discoteca, pero pues la verdad no quiero salir este fin de semana y pues me da pena o me da miedo que mis amigos ya no me vuelvan a invitar. Entonces salgo con ellos cuando no quiero. Entonces, decirles tranquilamente que tengo planes para este fin de semana y que con mucho gusto en otro momento. Y por último, una situación personal. Mi pareja me amenaza con dejar la relación. Si no hago lo que pide, pues va a hacer cosas desagradables. Entonces, la idea es ser asertivos y evitar que esto suceda. Listo, aprendices. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. Ok. Entonces, fundamental manifestar la importancia de lo que les estaba contando. Entonces, tenemos la actividad 7, taller 3, habilidades de una buena comunicación. Este es el documento que está colgado en la plataforma Territorio, el instrumento de evaluación que ya lo vamos a socializar. Está lo que les manifestaba, los elementos de una buena comunicación, las características, los niveles y la importancia de la escucha. Tenemos entonces la definición de una buena comunicación, donde alguien habla, dice algo a través de un canal a alguien buscando un efecto determinado en la comunicación. Los elementos que se involucran en este proceso como núcleo esencial es el mensaje, entonces el canal, el emisor, el receptor y el código. Los niveles de comunicación, comunicación interpersonal, comunicación grupal, comunicación masiva, comunicación organizacional y la importancia de la escucha. Aprendices, ¿están viendo la diapositiva? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Muchas gracias. Voy a dejarla un momento para que puedan ustedes escribir, dado que ya realicé la explicación. Por tanto, tenemos cómo lograr una buena comunicación efectiva y eficiente. Hablábamos que era la asertividad como habilidad social que permite expresar opinión, deseos y emociones sin manipular ni ser manipulado. Comunicación asertiva, 5 pilares esenciales que les informaba. Defiende tu opinión, no esperes que te lean la mente, escucha a los demás, utilizar la empatía y hablar del yo. Defiende tu opinión tiene que ver con siempre ser honesto y hablar con respeto. No esperes que te lean la mente. Si quieres algo, pídelo con confianza. Todo se basa en el respeto. Escucha a los demás. La importancia de la opinión de los demás también cuenta. Utilizar la empatía
ponernos en los zapatos o en el lugar de los demás y hablar del yo, no acusarse, no echarse, digamos, en cara situaciones que te pueden hacer sentir mal. 5 claves para una inteligencia emocional. Les decía, enfrentar tus emociones, mantén la calma, leer las señales, establecer tus límites, comparte tus sentimientos con alguien especial e íntimo. Es fundamental en la vida del ser humano, ya que somos 100% sociables. Las técnicas de la asertividad es fundamental para evitar ser manipulados por personas tóxicas. Ser asertivo se aprende. Ser asertivo está en nosotros fortalecer esta habilidad. La opinión es fundamental, no esperar que nos lean la mente, escuchar a los demás, utilizar la empatía y hablar del yo. Ser asertivos, pasivos, agresivos. ¿Cuál serías tú? ¿O cuál es el concepto que tenemos de los demás? Entonces, tips importantes para ser asertivos, siendo fundamental eh, nuestro tono de voz, ser claros, directos, racionales y utilizar en su defecto el concepto o la palabra no. 10 consejos para ser una persona asertiva. Reemplazar tus creencias irracionales, conoce tus emociones, practica la empatía, no te encierres emocionalmente en situaciones que te puedan afectar y te puedan hacer sentir mal. Ser conciso, ir al grano, hablar claramente, controlar tu lenguaje no verbal, que tiene que ver con ese lenguaje corporal o cómo se comunica nuestro cuerpo. No te dejes llevar por la culpa. A veces las situaciones de fracaso nos permite ampliar nuevos horizontes. Comunica tu punto de vista con honestidad y absoluta confianza. Decíamos poder decir no sin sentirnos culpables y evitar que nos manipulen y que seamos honestos y empáticos. Para terminar, entonces, te permite marcar un límite claro con las personas tóxicas. Habíamos dicho entonces personas tóxicas versus personas de éxito. Entonces, personas de éxito desean el éxito para los otros, mantienen una lista de proyectos, habla de ideas, aceptan el cambio, son agradecidos, leen diariamente y asumen responsabilidades y ayudan a los demás. Y estas son las situaciones que les mencioné, en donde situaciones como ejemplo para poder decir no y ser asertivos. Listo, aprendices. Entonces, este es el documento que está colgado en la plataforma Territorio como material de apoyo. Aquí está la actividad 7. En la actividad 7, en el taller de habilidades comunicativas o una buena comunicación, en el punto número 1 dice que eh, usted debe tener en cuenta para el proceso efectivo y de asertividad, elaborar una opinión para cada una de ellas. Entonces, una opinión para la asertividad, escucha activa, hablar neutralmente,
usar el lenguaje claro, identificar y analizar problemas, y así sucesivamente son los conceptos que ustedes van a dar. Primero, deben leer el material de estudio de comunicación asertiva y luego resuelve el taller. En el segundo punto dice, escoja 4 de las habilidades definidas que usted considere tiene mejor desarrollada y explique por qué puede ser, con ejemplos prácticos de su actuar diario. Tercero, identifica otras 4 habilidades en las cuales usted siente que necesita mejorar, mencione para cada una de ellas una acción para poder alcanzarla. Cuarto, escribe las conclusiones. Desarrolle esta evidencia con la herramienta de su preferencia y envíe el archivo tal como se le explicó o como usted conoce. Recuerde hacerlo en el orden que les pedí. Repito y recapitulamos para terminar la clase. Tiempo establecido, del 19 al 20 de junio, en el orden de una portada sencilla, sus apuntes de la clase, el desarrollo del taller, participación del pantallazo del canal de YouTube, en donde va a observar el video Efectos de la lectura y la clase de hoy. El acceso al canal se encuentra aquí en este link. Se los voy a pegar en el chat para que usted lo tenga como referencia para poder hacer el trabajo, aunque este documento se los voy a transferir a uno de ustedes para que lo pueda compartir en clase, lo pueda compartir con sus compañeros, corrijo. Listo, aprendices. ¿Tienen alguna duda, aclaración sobre el trabajo que se va a desarrollar? No, no, señora, todo queda muy claro. Ok, muchas gracias. Les voy a pegar el link del canal de YouTube en donde queda colgada la grabación de la clase y está el acceso para la participación de la actividad 4. Actividad 4, sí, señor, esta es. ¿Listo? No siendo más aprendices, entonces, muchísimas gracias. El documento de evaluación, el instrumento es este que vamos a evaluar. Vamos a evaluar cumple o no cumple las observaciones que son los factores e indicadores. Se evidenció haber leído y analizado el material de formación, de comunicación, tiene que descargarlo. Denotó haber analizado el material complementario o copilatorio, introducción al estudio de la comunicación, resolvió la totalidad de los puntos del taller 3, elaboró una definición para cada una de las habilidades propuestas y así sucesivamente. Usted puede ver aquí cuáles son los 10 elementos o indicadores que se van a evaluar en este taller. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, Esta es la señora. guía, gracias. Esta es la guía número 7, la que estamos desarrollando. Aquí podemos observar que se encuentra la competencia y el resultado de aprendizaje. Listo. Es todo el material que les debo proyectar. Listo, aprendices. Muchas gracias. Espero, por favor, las evidencias colgadas en la plataforma Territorio, como ustedes ya saben hacerlo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Muchas Muy gracias, amables. hasta luego. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Chao.